Ben, boas tardes. Antes de nada, como secretaria do Consello, quero disculpar a ausencia da presidenta, que era ela quen ia presentar este acto e ademais tiña moito interés en escoitar a Teresa Rodríguez Montañés, pero, bueno, por unha cuestión, en fin, relativamente importante de saúde familiar, digamos así, pois non pode estar hoxe aquí. Non é nada grave, pero xusto lle coincidía cunha operación quirúrxica dun familiar. Entón estou eu, e estou especialmente contenta de que me tocase sustituíla neste acto, porque son moi fan do ciclo Pensarmos, como as organizadoras saben, porque creo que é imprescindible que o Consello da Cultura Galega pois abra este espazo mensual para pensarmos a contemporaneidade, e porque entendo que pensar na sociedade actual é unha actividade resistente e mesmo subversiva. Hoxe imos pensar, ademais, no que a sociedade non quere ver, con Teresa, que é profesora catedrática de Dereito Penal en Alcalá, foi letrada do Tribunal Constitucional durante 12 anos, iso hai que subliñalo moito, pois xa sabemos que non é habitual, e o seu perfil, eu diría que vencella como poucos o rigor académico e o activismo. Vendo os proxectos nos que traballou, as súas publicacións, pois eu decateime de que Teresa se asomou a casi todos os lados escuros da condición humana, vencellados á violencia e á explotación. Agradecemoslle moito a súa presenza, o esforzo de vir a Galicia, ao público, especialmente tamén nesta tarde inclemente que nos tocou. Sin máis, cedolle xa a palabra a Carme Adán, que é a coordinadora, como sabedes, da sección de pensamento do Consello e, polo tanto, a cabeza visible do ciclo Pensarmos. Pois boa tarde a todas e a todos. Agradeceros, a verdade, estábamos comentando que vos acheguedes, porque non é... que veño desde Vigo, vin como estaba entrando a borrasca, creo que ainda queda o peor, pero bueno, aquí estamos a colleito, así que temos estas 2 horas como unha pequena paréntese e un oase para poder pensar, como decía Loli, algo que necesita tempo, que necesita calma e que na sociedade esta que estamos tan acelerada, incluso esta semana, que é a semana que dedicamos máis a pensar sobre a violencia de xénero, sobre a violencia sexual, eu creo que moitas veces vamos como funcionando a espasmos e casi non nos dedicamos a pensar que a violencia, que é detrás da violencia, cales son as causas últimas, como se reproduce, a quen é funcional, por que é funcional. Entón, eu sí que estou especialmente contenta de que este aquí Teresa Rodríguez Montañés, que faga este esforzo e que vai a falarnos xunto con Igma Balige, que vai a ser a que lle dé a súa un pouco a réplica e a que lle faga a que cheguen a un diálogo sobre as esclavitudes do século XXI, sobre a trata de persoas. Antes o comentábamos, que é importante que ter vos conceptos, sobre todo se queremos levarlos a legislación, e ainda estamos en un momento de debate se que ocorre porque non hai unha lei orgánica de trata de persoas, algunhas leis, como pode ser a Lei Galega para a Prevención e Tratamento da Violencia de Xénero, incorporou no 2016 o concepto de trata de mozas e mulleres para ser catalogada como violencia de xénero. Eu traía, cando se fala de tratas, muchas veces os datos están aí, e non sei cal é o seu rigor. Teresa os coñece moi ben a nivel internacional, participa en moitos estudios e proxectos, pero a referido á trata de persoas, no caso das mulleres, un 79% é para explotación sexual, mentras que nos homes sobre un 83%, este é un dos datos que recolle un informe, é para explotación laboral. Aí hai un sesgo de xénero importante e para analizar. Bueno, sin máis, na semana da violencia de xénero, dende a sección de pensamento e dende o Consello da Cultura Galega, queríamos dar esta outra óptica da violencia, que é a óptica de as novas esclavitudes, ou as esclavitudes que sempre estiveron aí e que agora estamos visibilizando baixo este concepto de trata de persoas. Así que moitísimas grazas por estar no Consello da Cultura e estas 2 horas para despois ter un coloquio tamén co público. De acordo? Grazas. Bueno, vou a tomar en primeiro lugar a palabra, inda que se dixeron moitas cosas boas, non?
Teresa Rodríguez Montañés, vou a repetir algunha louvanza, porque creo que é necesario saber cal é o seu currículum académico e profesional para comprender posteriormente cales son as súas reflexións sobre a trata de persoas. Eu creo que Teresa o que vai a facer é, efectivamente, facernos pensar e incluso darlle unha volta ao pensamento consolidado en relación á trata de persoas. En primeiro lugar, tamén quero agradecer a confianza depositada polo Consello Galego de Cultura en que eu poida ser unha conductora deste debate con a miña colega Teresa Rodríguez Montañés. Benvida a Santiago. Ben, Teresa ten unha longa trayectoria académica e moi prestixiosa. Posiblemente este pequeno currículum non diga todo o que fixo na súa vida, pero son moitas cousas, tanto no eido profesional, no eido xurídico, como no eido económico. É doutora en Dereito e agora é escritora, investigadora, consultora nacional e internacional, especializada en Dereito de Trata. É experta en Dereito Penal e en Dereitos Humanos. Na actualidade é catedrática de Dereito Penal da Universidade de Alcalá. Precisamente esta é experta en Dereitos Humanos, tal vez pola súa longa trayectoria durante 12 anos como letrada do Tribunal Constitucional Español. A parte é autora de 4 monografías e máis de 40 artigos, tanto en temas estritamente penais como en cuestións relativas á xurisdicción constitucional e dereitos fundamentais. As súas liñas de investigación incluen delitos de perigo, delincuencia económica, criminalidade empresarial, terrorismo, tortura, aborto, violencia de xénero, liberdade de expresión e tráfico de seres humanos, unha parte moi importante do dereito penal e do Código Penal. Durante os últimos 10 anos traballou activamente na loita contra o tráfico de seres humanos, non só no ámbito académico, sino colaborando activamente con Policía, Fiscalía, organizacións non gubernamentais a nivel nacional e internacional. É investigadora de 2 proxectos europeos que teñen que ver co tráfico de persoas e a promoción da cooperación para a protección das víctimas do tráfico de persoas. A parte, é membro de un programa regional para a implementación de loitas contra o tráfico de seres humanos que se reúne periódicamente en Viena e dirixe o único curso que existe neste momento de experto na loita contra o tráfico de seres humanos, que é un título propio da Universidade de Alcalá de Henares, é un curso de posgrado universitario na materia. Desde o ano 2016 comeza a investigar un novo proxecto moi interesante que se denomina Business and Human Trafficking, é dicir, a relación entre os negocios, supoño que os negocios transnacionais, as empresas transnacionais, e que está centrado no papel e a responsabilidade das empresas en o mundo dos negocios e a prevención e a erradicación de seres humanos, como unha nova forma de escravitude contemporánea. Eu creo que para facer un pouco ameno e comprensible este diálogo, quizá o mellor é que comentes expoñendo público un pouco a complexidade e a normativa comunitaria que dá lugar a que hoxe no Código Penal teñamos o delito de tráfico de persoas. A partir de aí, pois, abordaremos as distintas modalidades del tráfico de persoas e por que se focaliza non en unhas modalidades sino en outras, que yo supongo que dará lugar a un debate interesante, pero dada la complejidad del delito de trata de seres humanos, la complejidad que tiene y las eivas, las lagunas que tiene ese delito, lo mejor sería que comenzaras exponiendo lo que sabes muy bien, que es normativa internacional y comunitaria e implementación un poco lo que es la estructura del delito para ver qué sucede. Muchas gracias, Inma, Carma, el Consello de Cultura Galega por invitarme a estar aquí compartiendo con todos vosotros este rato en el que, como señalabais antes en la presentación, yo no vengo aquí a sentar cátedra ni a dar una charla académica, que creo que esto básicamente sirve para bastante poco, sino me encanta la idea de este ciclo Pensarnos, por esta idea de crear pensamiento en colectivo, o sea, pensando. Y para empezar a pensar es muy importante definir los conceptos y las palabras, porque las palabras importan mucho. Antes lo hablaba con Carmen a propósito de su libro de feminicidio, donde ella dice algo que yo digo muchas veces, que las palabras son muy importantes.
y llenar de contenido las palabras y saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, un poco por precisar conceptos, ¿no? Porque ahora, a día de hoy, todos creo que hemos oído hablar de trata de seres humanos. Esto, cuando yo empecé a trabajar en este tema hace más de 10 años, la gente me miraba como si hubiera acabado de aterrizar de Marte y me decían, pero ¿qué dices? ¿De qué estás hablando, no? O ya en el siguiente paso me decían, pero bueno, esto es algo que pasa en África o en Asia, allí, ¿no? Esos sitios raros donde vas tú. Yo, no, es que pasa aquí también, o sea, esto en la puerta de al lado. Entonces, eso que hace 10 años era hablar de ciencia ficción, ahora mismo hoy creo que todos nosotros los que estamos aquí, pero en general, ahora los medios de comunicación, ese concepto de trata de seres humanos se maneja. Pero se maneja con bastante poca precisión y esto pues a veces es un problema, creo, de quienes, de transmitir bien. Entonces, bueno, el punto de partida de esto es un poco fijar las ideas, ¿no? Y todos habréis oído hablar de trata y esclavitud como dos conceptos como si fueran la misma cosa, y a su vez también en este barullo se habla de trata y de prostitución también como si fueran la misma cosa. Entonces el punto de partida sería decir, bueno, no es la misma cosa, y explicaros por qué, que esto no es un puro, y por qué es importante saberlo, que no son la misma cosa. Y es importante, entre otras cosas, por las consecuencias jurídicas que tiene, pero no solo, ¿no? Y fundamentalmente creo que precisar bien los conceptos es importante, porque cuando tenemos un problema ante el cual hay que diseñar políticas públicas, porque en general cuando tenemos un problema, el legislador últimamente tiene mucha tendencia, cuando tiene un problema crea normas penales, es decir, crea delitos y ya está. Tenemos muchos asesinatos de mujeres, pues endurecemos las penas. Tenemos muchas, hay un caso de no sé qué, pues cambiamos el Código Penal, ¿no? Esta tendencia. Pero esa tendencia a legislar alocadamente es una tendencia muy mala. O sea, la falta de reflexión es muy mala consejera al hacer políticas públicas en general y al hacer políticas penales especialmente, ¿no? Porque básicamente nosotros metemos a la gente en la cárcel, entonces hay que tener muy buenas razones, porque si no la restricción de nuestras libertades, de las de todos, que eso conlleva, es gravísima. Entonces, bueno, volviendo a lo nuestro, para enfrentar esto que voy a decir es una evidencia, pero a veces las evidencias es muy bueno recordárselas a quienes nos mandan porque se les escapan. Es decir, esto que cualquiera dice a sus hijos, ¿no? Si tienes un problema, lo primero identifica el problema y después vamos a buscar la solución al problema. Esto es como el ABC de la economía doméstica, ¿no? Pues esto a nivel legislativo cuesta verlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para diseñar políticas públicas es saber de qué estamos hablando, cuál es el problema. Entonces, ¿trata, esclavitud, prostitución es lo mismo? No. ¿Qué es la trata de seres humanos? Y como la trata de seres humanos es algo que, como comentaba Inma, está definido como un delito, porque la trata es verdad que es un delito, es muchas más cosas, pero también es un delito, importa saber lo que se considera delito de trata. Y lo que se considera delito de trata en España, como en casi todos los países, es algo que no se ha inventado el legislador español, no es que algo que se inventara el Código Penal español así de la nada, sino que proviene de la legislación internacional. Es decir, a lo largo del siglo XX, a principios del siglo XX, se manejaba el concepto de trata de blancas, que es algo de lo que en principio cuando se hablaba de esto, se hablaba trata de blancas, no. Ahora mismo la trata de personas no es solo trata de blancas, es decir, trata de mujeres para explotación sexual, sino muchas otras cosas. Entonces, si bien el concepto antiguo de trata se refería a la trata de mujeres, porque solían ser blancas, provenientes de países del este de Europa, ahora mismo el concepto internacional de trata que manejamos es otra cosa y proviene de un documento internacional que se llama el Protocolo de Palermo. No voy a aburriros con normativa internacional, pero sí que es muy importante saber de dónde viene para saber cuál es el concepto y porque creo que eso explica por qué hemos fracasado, porque ya os digo que hemos fracasado estrepitosamente en la lucha contra la trata, no solo en España, sino a nivel internacional, y yo tengo una hipótesis de por qué es esto, que tiene mucho que ver con el origen, por eso lo cuento. Bueno, el Protocolo de Palermo es una norma internacional, se llama Protocolo de Palermo porque se firmó en Palermo. Estas cosas internacionales suelen tener el nombre del sitio donde se firma. Entonces acá hablamos de Palermo porque se firmó en Palermo, igual que hablamos del Convenio de Varsovia porque se firmó en Varsovia. Pero es un acuerdo internacional
Es un acuerdo internacional que surge ¿de dónde? Surge en el ámbito de una agencia de Naciones Unidas que se dedica a perseguir la delincuencia internacional, la delincuencia organizada internacional. Y esto es importante porque este origen determina qué es lo que hemos hecho con la trata, que es convertirla en un delito transnacional vinculado al tráfico de inmigrantes, y olvidando otros aspectos que en mi opinión son muy importantes. Bueno, pues en Palermo en el año 2000, en el marco de una convención internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional, se firma un protocolo que por primera vez define el concepto moderno de trata de seres humanos. Y en ese concepto moderno me interesa destacar que la trata se define como un proceso. La trata básicamente, así resumiendo mucho, ¿no? Simplificando un poco, es un proceso en el cual se capta a las víctimas que suelen tener la característica común de que son personas vulnerables por muy diversas razones, y no solo son mujeres, como veremos ahora. Se capta en su lugar de origen, que no necesariamente es un país extranjero, aunque muchos de los casos que tenemos en España son víctimas migrantes, pero no solo, existen muchos casos de lo que llamamos trata interna. A las víctimas potenciales se las capta en su comunidad de origen. Como os digo, normalmente son personas vulnerables por muy diversas razones, una de las cuales normalmente es la carencia de recursos económicos, porque la vulnerabilidad, no lo olvidemos, está muy vinculada a la pobreza, mucho, pero también a otros muchos factores. O sea, en la trata influye no solo la pobreza, influyen los conflictos bélicos en zonas donde los conflictos bélicos son endémicos, influye el cambio climático y las grandes hambrunas que esto provoca en grandes zonas del mundo. Es decir, las causas son la explosión demográfica. Existen muchas causas generales que explican por qué grandes grupos de personas se convierten en especialmente vulnerables. Y algo muy importante que convierte a las personas en potenciales víctimas de trata y en especialmente vulnerables es la ausencia de un Estado de Derecho fuerte, de reglas jurídicas que protejan, porque las reglas jurídicas sobre todo protegen a los más débiles. Bueno, en ese contexto de vulnerabilidad, sea el que fuere, normalmente en terceros países, pero esto también ocurre en nuestro país, se capta a esas personas, se las traslada a otro lugar. Ese otro lugar muchas veces es un tercer país, un país extranjero, pero otras veces es otro lugar dentro de su país, con la finalidad de ser explotadas. Y se las capta mediante una serie de medios. Puede ser violencia, puede ser intimidación, pero aunque tengamos otra imagen, y eso también quería destacarlo, en más del 90% de los casos, el medio a través del cual se capta a las víctimas es el engaño. Es el engaño consistente en ¿qué? En la promesa de una vida mejor. Esto es lo que, a diferencia de la trata transatlántica del siglo XIX, la trata del día de hoy, hay casos, yo os puedo contar luego muchos casos, hay casos de secuestros y de violencia en ese proceso de captación, pero normalmente en el proceso de captación no está presente la violencia ni la intimidación, luego a lo mejor sí, pero en ese proceso de captación normalmente lo que pasa es que alguien llega a un lugar donde hay personas en una situación de especial vulnerabilidad y ofrece un buen trabajo. Esto es lo que ocurre en más del 90% de los casos y esto creo que contribuye a desmontar el mito. Ese trabajo puede ser trabajo en el servicio doméstico, o puede ser trabajo en la construcción, o puede ser trabajo en la agricultura, e incluso puede ser trabajo, y lo pongo entre comillas, en la prostitución, pero desde luego no en las condiciones en que luego esto va a suceder. Es decir, eso es, y creo que esto es el primer mito que hay que desmontar, la trata moderna, la moderna esclavitud, que ahora desmontaré esto también. En la inmensa mayoría de los casos que conocemos, en ese momento inicial de la captación, no es una captación violenta, no es un secuestro, no son las personas encadenadas y llevadas al otro lado del mundo en barcos, como sucedía en el siglo XIX. Es un proceso más sutil y en la inmensa mayoría de los casos lo que hay detrás es un engaño, es la oferta de un trabajo digno.
a personas que están en una especial situación de vulnerabilidad. Muchas personas que no pueden dar de comer a sus hijos, o personas que tienen graves enfermedades, o alguien de su familia. Es decir, la vulnerabilidad se busca mucho en ese primer momento de captación. Luego ya en el momento de la explotación, si esta sucede, entonces sí que pueden estar presentes los factores de violencia, intimidación, en diversas formas. Esto tiene mucho que ver también con el origen de las personas, porque no es lo mismo los mecanismos de control que se utilizan para explotar a la gente que viene de Sudamérica, que para explotar a las nigerianas, por ejemplo, donde se utiliza mucho el juju, el vudú, es decir, o los grupos de países del este que son tremendamente violentos. Pero eso es ya en la fase posterior de explotación, que por cierto no pertenece a lo que es la trata en sí mismo. Bueno, la captación, normalmente mediante engaño, el traslado, con la finalidad de ser explotado. Y ahí se acaba, el proceso de la trata. Esto es sorprendente, pero esto es así en esto de Palermo, que os cuento, y esto es así en el Código Penal español. Lo que se castiga como delito de trata es esto, es esa captación, mediante engaño, violencia, intimidación y tal, abuso de vulnerabilidad, para ser explotado. Punto. Claro, esto es sorprendente, a mí también me sorprende, porque, y esta es otra, creo que es otra de las características de la trata del siglo XXI, porque aquí, a diferencia de las connotaciones, estoy intentando hacer un paralelismo con la esclavitud, que tiene mucho, a diferencia de la trata transatlántica del XIX y tal, donde había un componente racial, un componente incluso religioso en muchos casos, o un componente de componentes no estrictamente económicos, y esto me importa también mucho destacarlo. Ahora mismo, la única finalidad que tiene la trata de seres humanos a día de hoy, ese comercio de seres humanos, es una finalidad puramente económica. Esta es la segunda cosa que quería destacar. Esto, que es verdad, que es un delito gravísimo, cierto, que atenta radicalmente contra la dignidad humana y que por tanto es un problema de derechos humanos, que tiene un componente de género indiscutible, porque sobre todo en la modalidad más conocida, la trata con fines de explotación sexual, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Bien, es verdad, todo esto es verdad. La trata es un delito, la trata tiene un componente de género, es una gravísima violación de derechos humanos, pero, y esto es lo que normalmente se nos escapa de la foto, la trata es sobre todo un gigantesco negocio. Es un negocio multimillonario. Se calcula que la trata produce más de 150 billones de dólares al año en beneficio. Es el segundo negocio ilegal más rentable del mundo, después del tráfico de armas, por encima del tráfico de drogas. Y de esto se habla menos, pero hay que hablar. Y hay que hablar porque es lo que explica, es la única razón de ser de la trata. Es decir, no hay ningún componente étnico, ni racial, no hay ningún componente religioso, no hay ni siquiera un componente político detrás de la trata del siglo XXI. El único componente es el componente económico, la única razón de ser de este proceso es el beneficio. Esto es un negocio. Y es un negocio no solo el negocio ilícito, que a esto iremos luego, no solo el negocio ilícito de las mafias que trafican con seres humanos, sino que ese negocio tiene también una vertiente de negocio legal, y de esa sí que yo os digo que de eso no se habla, de eso apenas se habla, y de eso hay que hablar. Pero eso, el acto de la explotación, y es lo primero que quería destacar, queda fuera de la definición de trata, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Es verdad que hablamos de la trata como nueva esclavitud, pero no es verdad, porque en ese proceso de trata simplemente lo que se requiere es esa captación con esos medios para su explotación. La explotación misma queda fuera del proceso de la trata. ¿Y por qué es esto? Creo que esto tiene mucho que ver con su origen. El que sea una convención internacional en el ámbito de una agencia de Naciones Unidas que se dedica al tráfico a la lucha contra el crimen organizado, y que, curiosamente, el otro protocolo de esa convención, uno es el de trata de personas. ¿Podéis imaginaros cuál es el otro protocolo? ¿De qué va el otro protocolo de la convención? De tráfico ilegal de inmigrantes. Por eso todos los conceptos están tan mezclados, porque en su origen están muy mezclados. Porque el origen de la persecución, el origen histórico reciente de la persecución de la trata está
embrollado, y uso esta palabra conscientemente, con el tráfico de inmigrantes y con la protección de las fronteras. Y son cosas muy distintas. A eso es a lo que se dedica esa Agencia de Naciones Unidas, que tiene una misión muy importante, pero ese enfoque de la trata como delito transnacional, nos impide, en mi modesta opinión, ir al núcleo fundamental del problema, que es la explotación. La explotación sexual, y ahora iré a las modalidades de trata, o eso que mal llamamos explotación laboral, que es la razón de ser de la trata. No sé si me seguís, si no me seguís me podéis interrumpir cuantas veces queráis, porque es importante, por eso digo, ¿la trata es la esclavitud del siglo XXI? No, la trata es el proceso de esclavización, pero la esclavitud queda al margen de esa definición internacional, y esto es gravísimo en mi opinión, porque estamos poniendo el foco, o sea, estamos desenfocados. Hay una película de Woody Allen, que no recuerdo ahora el nombre, esto que está desenfocado. Pues igual, es que tenemos el problema desenfocado. Estamos focalizando todo en el proceso y no en la razón de ser que da sentido al proceso, sin la cual el proceso no tiene ninguna esencia, ninguna sustancia en sí mismo. Y eso se relega, se deja en segundo plano. Y sobre esto quiero volver luego. Entonces esa sería la primera matización. Trata y esclavitud son dos cosas distintas. La trata sería el proceso de esclavización, pero lo que es la explotación misma queda fuera de esa definición internacional de trata, en el derecho internacional y en el nuestro, y eso genera muchísimos problemas. Problemas, entre otros, de detección. Porque claro, en ese proceso, en el que os cuento, el 90% de las víctimas vienen engañadas, entran por frontera, porque el caso de las entradas en patera por mar es muy impactante, la cantidad de muertos en el Mediterráneo es terrible y Europa, es vergonzoso lo que hace Europa con los migrantes en el Mediterráneo, pero porcentualmente el número de víctimas de trata que vienen en patera por el Mediterráneo es menor. La inmensa mayoría de las víctimas de trata que detectamos en España, por centrarme aquí, vienen en avión, o si vienen de otros países de Europa, vienen en autobús o por medios de transporte terrestre. Es decir, entran por fronteras legales con un visado turístico, en un porcentaje enorme. Entonces, claro, al policía que hace el control de pasaportes en la frontera es pedirle que tenga dotes adivinatorias para en 10 o 15 segundos o 30 segundos que tiene a una persona que todavía no sabe a lo que viene, poder detectar. ¿Cuándo se detecta? En la fase de explotación, cuando ya hemos salido del propio proceso de la trata. Entonces, este es uno de los problemas que plantea, y por eso hay tan pocas condenas y demás, y que tiene que ver un poco con el desenfoque en esto. Y tampoco, la otra cuestión, ¿trata e inmigración ilegal es lo mismo? No. En la trata no necesariamente tiene que haber tráfico de fronteras, y además la inmigración ilegal, las mafias que se dedican a la inmigración ilegal, normalmente lo que hay es una prestación de servicios, es decir, yo te pago, yo que quiero cruzar una frontera y no tengo derecho al visado, te pago para que me permitas cruzar la frontera. Una vez que yo he pagado y he cruzado la frontera, se acabó la relación. En la trata es distinto, cruzo la frontera, pero ahí es donde, mediante el mecanismo de la deuda, que es cuando uno llega aquí, cuando las víctimas llegan al lugar donde van a ser explotadas, les dicen ya, pero es que tienes una deuda y las deudas son gigantescas. En casos de víctimas de explotación sexual, hay muchos casos en que se les dice, tienes una deuda de 60.000 euros. ¿Os imagináis lo que son 60.000 euros para personas que en sus países viven con menos de $1 al día? Y además es una deuda que crece y crece y crece. Y se les dice, mientras no me pagues la deuda, tienes que trabajar gratis para mí. Bien, mediante la explotación sexual, o sea, bien como prostituta, en la calle o en un prostíbulo, o bien en un taller clandestino haciendo camisetas, o bien en la construcción, o bien en la agricultura. Eso es básicamente el proceso de la trata. Pero esa fase de explotación ya queda fuera de la definición legal de trata, y eso creo que es un problema. Bueno, es un poco la delimitación así conceptual. Bien, pues si te parece, vamos a empezar a rebobinar y vamos a ordenar. Bien. Hay tres cuestiones que has señalado y yo creo que las vamos a empezar a poner de relieve, ¿no? La primera, no la unión y la contaminación en origen del nacimiento de la preocupación por la trata de personas vinculada a Palermo, que es delincuencia transnacional.
Esa vinculación produce, y yo creo que interesada, y creo que lo has puesto de manifiesto, no una utilización del discurso de la trata de personas como un mecanismo para combatir los flujos migratorios. Pues es una idea que se ha puesto ahí. Has puesto una idea muy interesante, y yo creo que es por donde tenemos que empezar. Una las pasaba así rápida, y has indicado los sectores en los que se produce la trata de personas. Sí, es que eso quería ir luego. Por favor, yo te pediría otra vez que repitieras los sectores, porque ahí creo que hay que destacar algo importante. Los sectores son... Bueno, vamos a ver, las finalidades de explotación que marca inicialmente Palermo y que recoge el código, luego se van ampliando. Una es la explotación sexual, la prostitución forzada o la explotación sexual, donde, como decía antes, ahí las víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas. El segundo ámbito, bueno, en realidad el primero en la enumeración de Palermo, es lo que aquí llamamos explotación laboral, mal llamado, bueno, esto no tiene nada que ver con lo laboral, es la esclavitud o prácticas equiparables a la esclavitud, servidumbre o trabajos forzados, etc. Es decir, es la idea de que alguien, la idea básica de esa explotación es que alguien se ve obligado a trabajar para otro sin poder abandonar ese puesto de trabajo. Entonces, Palermo habla de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, trabajos forzados y otras prácticas. Y esto es lo que aquí, no se sabe muy bien por qué, se ha llamado explotación laboral. Claro, la explotación laboral es otra cosa, es una cosa que está mal, pero que no tiene nada que ver con esto de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de personas forzadas a trabajar con unas jornadas laborales extenuantes, normalmente recluidas en un alojamiento que les da la organización. Son llevadas y traídas al lugar de trabajo, obligadas a residir en ese sitio, llevadas con unas jornadas laborales extenuantes y no perciben salario alguno. O si lo perciben, porque formalmente lo perciben, la práctica totalidad de ese salario, menos mínimos de supervivencia, es retenido para el pago de esa deuda de la que os hablaba. Es decir, la inmensa mayoría de los casos de trata en el sector laboral es servidumbre por deudas, esa sería la figura. Estas personas no pueden dejar de trabajar para otros sin percibir salario porque están obligadas al pago de esa supuesta deuda que crece y crece. La deuda en sí misma es gigantesca, pero además la deuda crece y crece porque tienen que pagar por el alojamiento, tienen que pagar sanciones continuamente, etcétera, etcétera. Es decir, eso tiene muy poco que ver con la explotación laboral, con que no me paguen horas extraordinarias o no me den de alta en la seguridad social. Sectores. Sectores donde esto se produce. El servicio doméstico, sin duda. La agricultura. Y estoy hablando no solo a nivel mundial, sino casos detectados en España. Yo hice un estudio hace años, cuando nadie hablaba de esto, un estudio de casos detectados no es que los detectara yo ni los medios de comunicación, casos detectados por la policía y por la Fiscalía especializada en trata, en la agricultura, sobre todo en el sur de España, pero también en Navarra, es decir, que hay casos por todas partes. Obviamente en los invernaderos de Almería y demás hay muchísimos casos. El sector turístico, los hoteles, pero no solo los hoteles, sino que incluso hemos detectado casos supuestos en casos de turismo de aventura. En la construcción, hay un caso detectado aquí en Galicia en el sector de la construcción. Fundamentalmente los sectores en España donde más casos se detectan son esos: servicio doméstico, construcción, agricultura, también en la minería, pero no tanto en España, y en la industria pesquera. Lo de la industria pesquera es terrible, especialmente en el sudeste asiático, o sea, las condiciones es decir, esas gambas baratísimas que nos comemos están producidas con trabajo esclavo. Y esta es otra cosa sobre la que a mí me gusta mucho llamar la atención, cuando hablo de que la trata no es algo, esto lo digo muchas veces, no es algo de unos señores malos malísimos que pertenecen a las mafias internacionales y son malos malísimos y los tenemos que perseguir porque son mafias internacionales del tráfico de personas. ¿Eso es real? Sí. O sea, esto existe, sí. Ahora bien, también es verdad que esas mafias internacionales a veces son redes muy organizadas y otras veces son redes familiares pequeñas, es decir, aquí hay de todo. Pero esto pasa un poco también como con el terrorismo, ¿no? Las grandes organizaciones terroristas del pasado y las células pequeñas. Bueno, aquí pasa un poco igual. En la explotación de la prostitución hay cantidad de pequeñas mafias familiares o pseudofamiliares rumanas que funcionan
con una estructura mafiosa, pero de pequeña escala. Pero lo que quería decir es que esto no va solo de un delito gravísimo y entonces unos mafiosos malos malísimos que esclavizan a unas mayoritariamente mujeres o niñas en la explotación sexual o en otros ámbitos. No, esto no va solo de eso. Y esta parte es la que nos gusta menos ver, por eso cuando en la presentación nos has dicho enfrentarnos a lo que no nos gusta ver como sociedad. Pues creo que la trata de personas y sobre todo la explotación que explica el proceso, si queremos hablar de esto en serio, si queremos enfrentar esto y abordarlo en serio, nos obliga a enfrentarnos como sociedad a esa parte del fenómeno que no se explica solo con los delincuentes y las mafias, sino que se explica con nosotros como sociedad, como consumidores y demandantes de bienes y servicios cada vez más y cada vez más baratos, sin preguntarnos mucho de dónde vienen esos bienes y servicios y cómo se producen. Y ahí me estoy refiriendo tanto y luego podemos ir diferenciando, tanto al consumo de prostitución, que es terrible lo que está pasando ahora en los últimos años, frente al consumo de prostitución tradicional, ¿no? El consumo de prostitución ahora mismo tiene tal demanda, tienen cartas, igual que las cartas de los cócteles en los bares, hay cartas, se ofrecen cartas de mujeres y en atención desde el color de los ojos, el tamaño de los pechos, de los glúteos, todo, o sea, todo se vende, ¿no? Pero lo que hay detrás es eso, es la deprivación de la dignidad humana de la persona, y una vez que has privado a alguien de su dignidad humana, lo tratas como un objeto, y eso produce además un efecto perverso en la propia víctima, que la propia víctima acaba asumiendo que no tiene dignidad, y entonces ya no necesitas ni violencia, ni intimidación, ni nada de nada, ¿no? Entonces ese proceso es gravísimo, pero al margen de la víctima, nosotros como sociedad tenemos también una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad cuando consumimos prostitución, porque tenemos que saber que según la policía, no lo digo yo, en torno al 90% de las personas en prostitución, sobre todo en prostitución callejera, son víctimas de trata, es decir, pero también cuando consumimos otros bienes y servicios baratos sin saber cómo y dónde están producidos. Es decir, esta es una reflexión que tenemos que hacernos. Claro, y esto nos gusta menos y nos cuesta más, porque ponerlo fuera con un problema gravísimo a las mafias y no sé qué, es más fácil, porque nosotros, yo como me dedico a esto del derecho penal hace muchos años, siempre estoy en el lado oscuro, ¿no? Entonces, claro, y yo con mis alumnos, con los de criminología sobre todo, les digo, a ver, pensad en un delito, entonces siempre piensan, o pensad en un perfil de delincuente, y siempre piensan en el otro, porque el delincuente siempre es otro. Nosotros somos los buenos ciudadanos, porque somos buenos, pero, y seguramente somos buenos en muchos aspectos, pero, pero también tenemos que enfrentar nuestro lado oscuro. Y como sociedad creo que tenemos que hacer lo mismo. Esto pasa porque existe demanda. Básicamente porque esto es un negocio, y esto, como es el libre mercado, esto es el capitalismo salvaje, porque esto tiene mucho que ver con eso también, con el capitalismo sin reglas y sin límites, con la privación de los derechos laborales de las personas, con la privación de la dignidad, porque claro, es un continuum. Es algo que va pasito a pasito, como sucede con tantas cosas en la historia, ¿no? Entonces, ahí hay un momento en que entramos todos nosotros como sociedad y tenemos que mirarlos al espejo. No nos gusta, pero para tomárselo de la trata en serio hay que dejar de hablar tanto de trata y hablar de explotación y de esclavitud y demás, y el siguiente paso sería cuestionarnos qué tipo de sociedad tenemos, porque estamos esquilmando el planeta y estamos esquilmándonos como seres humanos en la medida en que se calcula que unos 40 millones de personas están viviendo en esta situación, que ya digo que no es explotación laboral, es esclavitud o semiesclavitud, para producir todos esos bienes y servicios, para que tengamos gambas baratísimas todos los días en el mercado, o aguacates, o camisetas a 0,50 o a 1 euro, ¿no? Entonces, esa es otra. Y claro, eso nos enfrenta a esto como sociedad, y luego como estructura productiva nos enfrenta al progresivo deterioro y la desaparición de los derechos laborales y demás, que es lo que explica esto, y la inexistencia de estándares laborales mínimos a nivel internacional. Entonces,
De esto podemos hablar luego, ¿no? De la deslocalización, de por qué todo empieza a producirse de repente en China o en Bangladesh. De repente, antes las cosas se producían, pero ¿por qué? Por algo, porque allí se produce sin derechos laborales, porque allí se produce prácticamente sin salarios, en unas condiciones terribles. Entonces, esta otra parte, y luego en nuestros países del primer mundo, también ocurre esto. Porque esto no solo ocurre allá lejos, sino aquí. Y eso ocurre aquí en el mercado laboral legal. Y de esto se habla muy poco cuando se habla de trata. Es más fácil, y esto no es casual, que se hable de que se identifique trata con prostitución siendo gravísimo, no es casual, porque claro, se desvía el tema de lo más importante. Porque además, las mafias serias, o sea, las mafias son lo más parecido a una multinacional que funciona, una multinacional seria. Entonces, las mafias, como cualquier empresa, suelen diversificar riesgos. Es decir, comercian con personas y las explotan a unas en la prostitución y a otras en talleres clandestinos y a otras en la construcción. Diversifican el negocio. Esto es una buena política empresarial y funcionan con esos parámetros. No sé si me he ido... Yo quería preguntarte, quería hacer así una serie de cuestiones. La primera, efectivamente, y eso lo vamos a dejar para después, la sobrerepresentación de la explotación sexual en el fenómeno de la trata, que además se identifica con violencia de género en mujeres. De eso vamos a hablar después, porque a lo mejor ese discurso es demasiado visible, que existe y es real. En los otros discursos. Y posiblemente las medidas que se quieran adoptar son posiblemente cuestionables. Pero te decía lo de los sectores, porque lo has insistido, porque me llama la atención. Son sectores, minería, textil, construcción, agricultura, pesca, servicio doméstico, todos sectores que se oponen a la explotación sexual. La explotación sexual se produce en el ámbito privado. Sin embargo, estos sectores, que prácticamente no tienen visibilidad, se producen en el ámbito público y tienen una dimensión económica muy grande. Yo lo que me gustaría compartir contigo, porque lo has dicho de refilón, pero creo que es importante subrayarlo, que son sectores de mano de obra. Cuando me refiero de mano de obra, me estoy refiriendo a mano de obra proletaria. Sí, no cualificada. Y me estoy refiriendo a sectores donde la desregularización ha sido absoluta. Me estoy refiriendo a sectores que están dentro de la Unión Europea y que las personas que se trasladan ya no solo son personas pakistaníes, después hablaremos de un tema importante en este tema, ya no son pakistaníes, bolivianos, ecuatorianos, sino que son ciudadanos también de la Unión Europea que gozan de un Estado diverso, como es el caso de los rumanos. Sí. Entonces me parece importante lo que has subrayado, ¿no? Que la trata de personas está vinculada a la desregularización laboral, la desregularización normativa en todos los campos, sea la pesca, con los registros abiertos, sea la agricultura, trayendo a personas en origen. Es un fenómeno colectivo que, por lo tanto, debería tener una gran visibilidad. Sin embargo, siempre se sancionan situaciones individuales. Otra cuestión que has comentado, y además es importante, porque en la agricultura también hay mujeres. Se habla de la feminización de la pobreza, pero no se habla de la explotación de las mujeres en la agricultura. Solo se identifica con el ámbito de la explotación sexual. Lo cual me parece también un discurso un poco y en el servicio doméstico también, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres. Eso tiene que ver con lo que dices tú, que se habla del proceso y no de la explotación. Y es más fácil castigar el resultado en un ámbito que ya está casi castigado, ¿no? Que es los delitos que tienen que ver con la explotación sexual. Hay otra cosa muy importante que has dicho y que me gustaría también que nos la explicara mejor. La trata tiene esos métodos, ¿no?, de violencia, o sea, los medios a través de los cuales se produce la captación y el traslado. Obviamente violencia, abuso de vulnerabilidad. Y has hablado de engaño. El tema del engaño a mí me parece muy importante que nos lo pusieras de relieve. Porque claro, el engaño puede ser un contrato de trabajo.
un contrato de trabajo, que a lo mejor en origen es un contrato de trabajo más con unas condiciones más o menos cuestionables, por debajo del estándar, y que ese contrato de trabajo, cuando esa persona desempeña, ya no es que sea por un estándar debajo a la normativa, ¿no?, del Estatuto de los Trabajadores, sino que se resuelve en la ausencia de salario y un pago para la pura supervivencia. Entonces, claro, cuando hay una trata, cuando la captación se realiza a través de un contrato de trabajo en origen, que después resulta que no es el que efectivamente se le concede a la persona en el lugar de destino, claro, ahí puede haber un posible solapamiento entre que la persona reúne a su vez, y esto es el gran problema, ¿no?, la reunión de migrante ilegal y a su vez de persona tratada. Lo cual va... ¿Qué opinas, o sea, de esos contratos de trabajo? Sí. Porque yo sé que has estudiado algo y te has consultado algunas cuestiones de algunas denuncias en Fiscalía. Sí, vamos a ver. Porque eso yo creo que es importante resaltarlo, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos lo que ocurre es esto, que se ofrecen, como decía, hay algún caso que se detecta de personas, digamos, por decirlo en término coloquial, secuestradas y traídas. Pero esos son los menos de los casos, ¿no? Son los menos. En la inmensa mayoría de los casos hay una oferta, no yo llamaría yo tanto contrato, contrato verbal, sí, una oferta de trabajo y efectivamente una oferta de trabajo en España, y por centrarnos en los casos españoles, y efectivamente vienen y trabajan en España. Pero claro, la relación laboral, así esto todos lo entendemos, es yo presto mi trabajo y a cambio recibo un salario. Esto es lo que es un contrato de trabajo. Cuando la contraprestación no existe, eso deja ya de ser un contrato de trabajo. Y ahí es donde podemos empezar a hablar de trata, porque la finalidad no es ni siquiera la inmigración ilegal, que en muchos de estos casos hay un cruce de fronteras ilegal, sino que la finalidad es puramente la explotación y el medio sería el engaño. El problema que tenemos, y por eso no hay condenas de trata, porque prácticamente no hay condenas de trata laboral, es decir, los casos existen, sí, pero no hay condenas, ¿por qué? Por muchas razones. En primer lugar, no hay condenas porque no se habla de ello, porque tampoco existían condenas hace 10 años de trata con fines de explotación sexual, porque nadie se representaba esto. Cuando se empieza a hablar, cuando se empieza a crear conciencia, pero esto es muy importante, es un proceso muy largo, es muy cansino, hacer activismo y convencer, primero a la gente que está sobre el terreno, luego la policía, la fiscalía, y una vez que tienes convencidos a esto hay que convencer a los jueces, que son personas muy peculiares. Es decir, todo eso es un proceso muy largo, y eso se ha hecho en alguna medida, se ha hecho bastante, en materia de explotación sexual se ha hecho bastante, pero en la llamada trata laboral, ahí no se ha hecho nada. No se ha hecho. Todos estos cursos de formación, la creación de... O sea, todo el esfuerzo que se ha hecho en España, de hecho, es uno de los reproches que nos hacen siempre a España a nivel internacional. Greta, el grupo del Convenio de Varsovia, además, se le reprocha a España, oiga, ustedes están hablando solo de explotación sexual, pero aquí hay más cosas y no hacen nada. Entonces, por una parte, la ausencia de la conciencia de la existencia del problema, por eso es muy importante hablar de las cosas, hace que quienes tienen que detectarlo, porque la identificación como víctima de trata la tiene que hacer la policía. Entonces, eso, que se han hecho muchos cursos de formación, hay unidades especializadas y demás en trata sexual, en trata laboral, no se ha hecho prácticamente nada. Durante años tú hablabas de esto y te decían, no, esto es cosa de la Inspección de Trabajo. Y yo, ¿perdón? Vamos a ver, no me están diciendo que esto es un delito gravísimo. ¿Cómo va a ser esto cosa de la Inspección de Trabajo? ¿La Inspección de Trabajo tiene un papel? Sí, pero habrá que formar a la Inspección de Trabajo para decir... ¿Y los sindicatos tienen un papel? Sí, y han hecho poco, muy poco. Entonces, claro, pero crear conciencia es muy importante, porque a veces la gente no hace, o no detecta, o no sabe, porque no tiene formación, porque no tiene los instrumentos. Entonces, todo eso que se ha hecho en la llamada trata, en la trata sexual, toda esa labor no se ha hecho en la denominada trata laboral. Entonces, muchas veces no se detectan casos por falta de formación de los agentes que deben detectarlo. Y en la denominada trata laboral es muy importante
el papel de la Inspección de Trabajo y muy importante el papel de los sindicatos en cuanto a agentes de detección. ¿Cómo detectamos los casos de trata sexual? Normalmente por las ONGs trabajando sobre el terreno. Aquí la denominada trata laboral se produce en el contexto laboral. Muchas veces los empresarios que contratan no son los tratantes. Claro, pero tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque miran para otro lado. Porque si no, no se explica esos salarios ridículos que están pagando. Entonces, esto de las leyes de diligencia de vida y demás, que recientemente en Francia se ha puesto en marcha una ley de diligencia de vida, que habla sobre todo de las cadenas de producción de las, deslocalizadas, pero que también sería aplicable a otros supuestos. Esto es muy importante, decirle al empresario que usted no puede mirar para otro lado. Usted va a tener responsabilidad si en su cadena de producción o en su explotación hay víctimas de trata y se detectan. Entonces, esto es hablar lenguaje de negocios, porque, como digo, si esto es un problema económico y es sobre todo un gran negocio, hay que hablar lenguaje de negocios. ¿Y cómo se habla lenguaje de negocios? Haciendo que las cosas tengan consecuencias también económicas. Entonces, nada de esto se ha hecho. Ni se ha formado personal en la detección, ni se ha formado a los inspectores de trabajo y a la policía específicamente para detectar estos casos. Ni se ha hecho el esfuerzo en fiscalía, ni se ha hecho el esfuerzo en formación de jueces. Entonces, claro, esto se acaba derivando todo, o bien a delitos contra los derechos de los trabajadores, o bien a inmigración ilegal. Y otro problema importante es que las víctimas no tienen conciencia de serlo. Esto pasa en explotación sexual, pero pasa muchísimo más. Porque aquí, poco o mucho, algo reciben. Y además, muchas veces, un mecanismo que se tiene es algo les dan a las familias. Y muchas veces, sobre todo en función de dónde vengan, también muchas víctimas, cuando te entrevistas con ellas, incluso con la propia policía, dicen, no, si yo, bueno, me dan de comer y no estoy mal, es decir, no tienen conciencia ellos mismos, por lo cual difícilmente van a denunciar. Esto pasaba antes muchísimo también con las víctimas de explotación sexual. Sí, ahora no pasa, ¿por qué? Pues porque se ha creado la conciencia, porque las cosas no surgen de la nada. Hay que crear esa conciencia social. Por eso es tan importante lo de pensar en colectivo y hablar entre todos. Bien, pues ahí vamos a ir. Vamos a ir al tema de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, porque obviamente hoy es uno de los discursos más importantes, porque evidentemente es pues, un fenómeno, como has dicho, criminal, que mueve pues, mucho dinero. Y aquí, pues evidentemente hay discursos que hay que pensar, porque es un discurso muy delicado, es un discurso sumamente delicado, ¿no? Porque los debates pivotan sobre grandes corrientes totalmente contradictorias. Mientras estaba en el ámbito del penal aún estaba un poco controlado, pero ahora ya está totalmente descontrolado. Bien, la trata con fines de explotación sexual, a nadie se le va a escapar que este discurso en un primer momento nace para controlar los flujos migratorios. Eso es clarísimo, ¿eh? Por una sencilla razón, porque la persona, y como hemos intentado demostrar, a veces reúne la doble condición, por lo menos en ese proceso. Es cierto que gracias a las organizaciones, a las distintas asociaciones, a los estudios doctrinales, a la preocupación también de ciertos sectores de la Fiscalía y a la presión internacional y al propio Breta, se está cambiando de ese enfoque securitario con las víctimas, el enfoque securitario con las personas traficadas y que después son explotadas sexualmente, son dedicadas a la explotación sexual. Quiero recordar que en Portugal hay un delito de explotación sexual en el resultado. Se castiga específicamente. Y ahora se cambia a un enfoque sobre las víctimas, ¿no? Hasta el punto, como comentaba antes Carmen Adán, que en este momento ese enfoque victimológico llega, ¿no?, a plantear toda una serie de medidas, unas medidas en todos los ámbitos, ¿no?, preventivos, muy incisivas, ¿no? Y yo, pues quiero saber un poco tu opinión, porque supongo que a ti te pasará pues como una penalista que tienes el corazón partido, ¿no? Es decir, que el problema de un enfoque sobre la víctima puede tener unas ventajas, ¿no?, pero también puede tener una serie de desventajas. Yo quisiera saber un poco cuál es tu opinión, ¿no? Porque esto está sobre la mesa. Está el pacto de Estado, está la promesa de una ley integral y claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, ¿no?
Sí. El penal es penal, que no es una broma. Pero, bueno, yo creo que no son incompatibles. O sea, provienen, de nuevo, el enfoque victimológico y el centrarse en la víctima, esto proviene de Varsovia. O sea, así como Palermo, Palermo en el año 2000 es el que define la trata y demás, y claro, Palermo, ya os digo de dónde viene, ¿no? Una convención internacional a la lucha contra el crimen organizado. Pero en el ámbito del Consejo de Europa, o sea, en el ámbito europeo más amplio de la Unión Europea, en el año 2005 se firmó el Convenio de Varsovia y ahí el enfoque es completamente distinto. El Convenio de Varsovia se centra fundamentalmente en la idea de proteger a las víctimas, de dotar de derechos a las víctimas y demás. Y de ahí, de Varsovia y luego de las directivas también de la Unión Europea, proviene, por ejemplo, medidas como que a las víctimas de trata identificadas, que en el ámbito europeo en un importante porcentaje son víctimas, son inmigrantes irregulares, es decir, personas que carecen de documentación y de permiso de residencia y de trabajo y por tanto, identificadas por la policía, lo que se hace inmediatamente es abrirles un expediente de expulsión, es decir, estas personas van a ser deportadas a su país, pero y con origen en Varsovia y reflejo en la ley de extranjería, cuando una víctima de trata es identificada como tal, y la identificación solo la puede hacer la policía en nuestro ordenamiento, pero cuando una víctima de trata es identificada como tal y es un inmigrante en situación irregular, se paraliza automáticamente su expediente de expulsión y se les reconoce lo que se llama el periodo de restablecimiento y reflexión. Es un periodo en el cual la víctima puede decidir si colabora o no con las autoridades en la persecución del delito y demás. Si colabora, inmediatamente se le concede lo que es el permiso de residencia y de trabajo, y si no colabora, existe otra opción en el reglamento de extranjería, que es la posibilidad de concederle permiso de residencia y de trabajo por circunstancias personales. O sea, existen esas dos posibilidades una vez que la víctima es identificada. Por eso es tan importante el proceso de identificación. Entonces, en el ámbito de la explotación sexual se ha avanzado muchísimo, y esto sería muy injusto decir otra cosa. Se ha avanzado muchísimo y existen muchísimos profesionales, tanto en la policía como en la fiscalía, que ha realizado un trabajo inmenso en esto, en esa tarea de detección e identificación, y ahora mismo empieza a haber condenas, muchas menos de los casos, pero hay muchas condenas, desde que el delito es reciente, el delito es del año 2010, España, aunque ratifica Palermo pronto, luego tarda mucho en incorporar el delito. Entonces, condenas en el ámbito de explotación sexual, sí. Y los mecanismos legales que existen son estos y provienen de Palermo. Entonces, yo no creo que sean incompatibles, la verdad, no creo que sea incompatible el mecanismo de persecución del delito, y haga usted lo que tenga que hacer, y por otra parte el mecanismo de protección a las víctimas. Pero el mecanismo de persecución del delito hay que tomárselo en serio. O sea, lo que no puede ser, y esto yo lo he denunciado muchas veces, es que usted haga recaer todo el proceso penal en la víctima. La víctima déjala en paz. Si colabora bien y si no, también. Porque esto que yo he oído mucho, y eso ya como, a mí esto me hace gracia, ¿no? No, es que si no tenemos víctimas, si la víctima no se testifica, no tenemos caso. Yo siempre pongo este ejemplo, que es una reducción al absurdo, pero sirve. Entonces, si esta es la regla, usted cada vez que tiene un homicidio o un asesinato consumado no tiene caso, porque la víctima no le va a ir a declarar. Vamos, digo yo. Hay otras, a día de hoy, siglo XXI, tenemos muchos medios de investigación del delito. Y se hace, y claro, y cuando se hace, intervenciones telefónicas, entradas y registros. O sea, usted tiene como policía muchísimos medios para investigar. Claro, más cómodo llevar allí a la víctima y que declare. Pero esto no es. O sea, esto de si no tengo víctima no tengo caso. Y en eso se ha ido cambiando bastante. Pero claro, cambiar esas mentalidades cuesta mucho. Hacer recaer todo el peso del proceso penal en la declaración de la víctima es terrible, porque además respecto de la víctima esto supone someterla a un doble proceso de victimización. Porque no sé si vosotros habéis tenido alguna vez contacto con el proceso penal. El proceso penal es una tortura en sí mismo también para la víctima, es decir, por el propio sistema garantista y porque es un sistema un poco obsoleto, muy lento. Entonces normalmente la víctima declara ante la policía y luego declara ante el juez de instrucción. Y luego a veces vuelve a declarar otra vez ante el instructor con los abogados. Y luego tiene otra vez que declarar con suerte, solo son esas veces, tiene que ir otra vez al juicio oral. Y a todo esto puede haber pasado 1 año y medio, 2 años. Entonces, claro, esto es revivir y revivir y revivir un proceso que, ojo, yo en el último proyecto europeo que estaba nos ocupábamos del estado psicológico de las víctimas y del impacto psicológico y psíquico del proceso de trata en las personas. Entonces, a una persona que muchas veces,
una gran mayoría de los casos, cuando realmente se ha acogido a un programa, normalmente a través de una ONG, está sometida a tratamiento psicológico, a ese proceso de recuperación, le estás haciendo una y otra vez enfrentarse a ese hecho, que es un hecho traumático en su vida, y eso influye muy negativamente en el proceso de recuperación. Es decir, hacer recaer el peso de la persecución penal en el testimonio de la víctima es algo que durante mucho tiempo se ha afirmado que tenía que ser así, pero que no necesariamente es así. Lo que quiero decir es que está muy bien que el proceso penal vaya y la persecución penal vaya por su sitio, pero eso no creo que sea incompatible con la protección de las víctimas, que es necesaria, claro. Las víctimas de trata son víctimas de un delito gravísimo, y entonces hay que establecer el mecanismo de ofrecerles permiso de residencia de trabajo, paralizar los expedientes y demás, y ofrecerle todos los mecanismos de protección de víctimas de trata. Y en cuanto a víctimas de trata, explotación sexual y violencia de género, yo no tengo ninguna duda que la trata con fines de explotación sexual es una forma gravísima de violencia de género. El problema, en mi opinión, es que nuestra ley de violencia de género, que es una ley modélica en muchas otras cosas, no tanto en el tema penal, sobre el que yo tengo grandes dudas, sino en muchos otros ámbitos, sin embargo, limita el concepto de violencia de género en la ley orgánica de violencia de género, se limita a la violencia de género mediando una relación afectiva, por decirlo en sentido amplio. Entonces, esto creo que achica mucho el concepto de violencia de género. Violencia de género es un concepto mucho más amplio, que incluye la trata con fines de explotación sexual, que incluye la mutilación genital femenina, que incluye los matrimonios forzosos de niñas, es decir, es un concepto mucho más amplio, y no es que lo diga yo, esto lo dicen los organismos internacionales también. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que la trata con fines de explotación sexual es violencia de género, igual que hay muchas otras modalidades de trata general, lo que hemos hablado de la agricultura o el servicio doméstico, en que no son una forma específica de violencia de género, pero sí que hay claramente un matiz de género que agrava el hecho, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura o el servicio doméstico, se dan muchas veces abusos sexuales junto a la propia dinámica de la trata. Es decir, la perspectiva de género normalmente hay que tenerla en cuenta porque agrava todos estos fenómenos. Es la violencia en general contra la mujer que permea todos los sectores de la sociedad. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que esta es una forma de violencia de género, aunque con nuestra legislación no la podemos contabilizar, puesto que solo contabilizamos los casos de violencia en el ámbito de la pareja o expareja. No sé si con eso respondo a lo que me preguntas, pero no creo que sean incompatibles la perspectiva de la persecución y la perspectiva de la víctima. Y no sé si querías que habláramos también de lo de la prostitución, no sé si era por ahí por donde iba. Después abrimos un diálogo que yo creo que puede ser muy interesante. No, lo único que a la vista, el tema es muy delicado, yo creo que las cosas hay que reflexionarlas, hay que conocer los casos, pero evidentemente pues aquí en este momento hay una serie de debates que se entremezclan, ¿no? Y se entremezclan y mucho. Y las medidas que se proponen, algunas de las que he visto en el Pacto de Estado o de las que se proponen por distintas asociaciones, y yo creo que evidentemente pues con buena voluntad, ¿no? A veces tengo la impresión de que pueden generar una institucionalización muy grande de las mujeres. Ya sé que son personas que suelen estar en una situación de vulnerabilidad. Claro, cuando hablamos de trata de personas, evidentemente estamos hablando de situaciones muy graves. Pero yo creo que hay unos debates que se mezclan, el debate se ha polarizado, pivota sobre dos extremos totalmente contradictorios, y las medidas que se plantean, por ejemplo, algunas de las que se plantean en temas de prevención, como por ejemplo ya en origen aquellas personas de las que se sospeche que pueden ser candidatas o que están en una situación de riesgo, ¿no? Ya hacerle todo tipo de cuestionarios, obligarlas lo tengo aquí, a rellenar test, es decir, controlarlas en origen y tramitar ya previamente esa información al país de destino. Hombre, yo lo que... O sea, vamos a ver, controlar en origen es una cosa, y ahí creo que puede tener que ver con el control de los flujos migratorios, pero otra cosa muy distinta que sí creo que puede ser muy útil es decir a la gente la verdad.
Es decir, en poblaciones muy vulnerables, con índices de alfabetización bajísimos, es muy fácil contarles la película de ya verás qué maravilloso es el mundo en Europa, vas a poder vivir una vida fantástica y maravillosa y vas a poder ofrecerle a tus hijos un futuro mejor. Es decir, ir a origen a decir, oiga, su prima, porque por ejemplo en Paraguay, en toda Sudamérica funcionan mucho redes familiares, ¿no? Esta película que tan maravillosa que le está contando de su prima Margarita, que está feliz en Europa y mira la cantidad de dinero que está mandando, su prima Margarita está trabajando de prostituta en un burdelo en la calle, o sea, contar esto, eso sí me parece útil. Y esto... Ese tipo de políticas sí que creo que son útiles. Claro, ¿quién diseña ese tipo de políticas? Que ahí puede haber una instrumentalización de esto, sin duda. Pero abrir los ojos en origen, sobre todo cuando es población muy joven, porque claro, estamos hablando de esto, pero es que podríamos empezar a hablar y no parar, porque en el mundo de la moda, esto de que a las niñas les ofrezcan ser modelos y demás, esto también pasa muchísimo, no tanto en España, como en muchos otros países, es decir, y hacer campañas de información en origen, sobre todo entre población muy vulnerable, entre niñas que son muy fáciles de captar, yo ese tipo de políticas sí las veo útiles. ¿Que tienen riesgo de instrumentalización? Pues tal vez. Pero claro, lo que te encuentras muchas veces en origen es de una ingenuidad tal que dices, si a estas personas les hubieran informado de lo que está pasando, de hecho, algunas campañas de información que se están llevando a cabo en Paraguay y demás parece ser que han funcionado muy bien. Yo creo, yo no me cerraría eso completamente, teniendo en cuenta que puede ser Yo creo que todo hay que instrumentalizado. estudiarlo. Yo soy una persona que creo que todo hay que estudiarlo y verlo y discutirlo. No sé, yo creo que a lo mejor es el momento de que alguien pregunte si tienen interés. Sí, hay mil cosas, yo he ido como... Yo voy a ser de... Porque es que hay tanto que hablar pues aquí. entonces entonces hay una cosa que es cierta, como tenemos que hablar varios, yo les rogaría que la pregunta fuera, como se suele decir, peras y manzanas. Al grano, por favor. Uno... Entiendo que investigas sobre el negocio, ¿no? Digo que entiendo que estás investigando sobre el negocio de las multinacionales o de las empresas que están beneficiándose de la explotación laboral, bueno, de la trata laboral, ¿no? Tenemos indicios de gente y de empresas con las que se pueda meter la justicia en Galicia, por ejemplo, el sector de la pesca, el sector del textil. O sea, hay intuiciones serias, hay posibilidades de meterle mano al negocio. Vamos a ver, sinceramente, ha habido un momento en que absolutamente todas las empresas que deslocalizaron su producción estaban produciendo muy por debajo de los estándares de trabajo digno, digamos. Todas. Es decir, no quiero nombrar ninguna empresa gallega, porque también te podría citar a Gucci, a Versace y a H&M. ¿Entiendes? Es decir, ha habido un momento en que, ahora bien, también a nivel internacional ha habido una reacción muy fuerte. Y sobre todo cuando han empezado a tomarse medidas. En Estados Unidos se adoptó una ley, solo en el estado de California, después la Anti-Slavery Act en Reino Unido y sobre todo recientemente en Francia existe una ley de diligencia debida esta ley francesa, no quiero aburriros con legislación, pero esta ley francesa supone un gran cambio porque empieza a poner sanciones millonarias a las empresas en cuya cadena de producción se detecten casos de trata. Millonarias, estoy hablando de 30 millones de euros, en alguna ley de algún estado en Estados Unidos se prohíbe a esas empresas recibir subvenciones públicas, se prohíbe que se introduzcan los bienes de esas empresas en el territorio. O sea, es decir, ese tipo de sanciones económicas sí que son efectivas. Y a raíz de ese tipo de leyes,
es esto que de repente no os habéis dado cuenta que todas las empresas multinacionales se empeñan en demostrar lo buenísimos que son y lo bien que producen, sobre todo a raíz de la catástrofe esta que hubo en Bangladesh, en el textil y demás. Bueno, por cierto, ese edificio que colapsó y se hundió en Bangladesh, ahí se producía para Zara, para H&M y para todos. Pero es que hace unos años hubo un escándalo, lo conozco a través de Europol, en el Made in Italy by Chinese, esto que llaman, bueno, esto hace muchos años hubo un escándalo con el Made in Italy, cuando se descubrió que grandes firmas, me estoy refiriendo a las grandes firmas, no, esta cosa que compramos los mortales, ¿no? Producían en China, en Taiwán, en donde fuera, y traían los bienes a Italia a ponerles la etiqueta. Con lo cual, lo que compras en Tailandia es exactamente lo mismo que compras a 5.000 euros en la boutique. Se armó un gran escándalo y entonces se dictó una ley, es solo un ejemplo, se dictó una ley en virtud de lo cual al menos el 30% de la producción tenía que ser producida en Italia para poner el Made in Italy. Entonces, ¿qué hicieron? Pues traer a Prato es una localidad del norte de Italia famosa por el textil, ¿no? Bueno, pues de repente ahí todos los comerciantes tradicionales italianos desaparecieron y aquello empezó a poblarse de chinos. Entonces, por eso digo del Made in Italy by Chinese, es decir, que pues trajeron a los chinos ahí a Prato y los pusieron ahí a producir en esas condiciones. Esto es una anécdota, pero esto existe, esto está pasando. ¿Desmantelamientos de talleres clandestinos? Pues sí, hay muchos casos. Los casos que conozco son sobre todo en Cataluña, pero también porque tengo mucho trato con el jefe de la unidad de trata de allí. O sea, talleres clandestinos me refiero a entrar a la policía, dar mazazos a un tabique y detrás de un falso tabique tener allí a 200 personas produciendo día y noche. Esto existe. Existe no solo en Galicia, existe en muchos lugares también de España y de muchos lugares de Europa. Sorprendentemente, ninguno de estos casos ha acabado en sentencia condenatoria. Yo me pregunto por qué. Y la respuesta no la tengo, pero no me gusta. No me gusta la sospecha. Entonces, pero esto existe. ¿Y qué pasó con Prato? Yo me pregunto, vamos a ver. O sea, ¿y alguien ha hecho algo? ¿Alguien ha hecho algo para...? Es decir, claro, y también existe el problema de que cada vez que nos tenemos que meter con China, claro, como China es una potencia económica muy grande, pues no se puede hacer nada, ni juzgar a no sé quién, porque entonces cambiamos la ley para que no se pueda juzgar, ni investigar estos hechos, ¿no? Esa barrera nos la encontramos una y otra vez. Por eso, yo lo que creo es que la única forma de tomarse en serio esto es que haya estándares de trabajo decente mínimos a nivel internacional. Mientras eso no exista, siempre habrá algún sitio donde deslocalizar la producción. Siempre habrá algún país donde las empresas puedan decir, yo aquí cumplo todas las leyes. Y en Bangladesh también, claro, las de Bangladesh, que eso es lo que te dicen las empresas, por tanto yo lo estoy haciendo todo muy bien. Por eso digo que tomarse en serio, por eso digo que hemos fracasado estrepitosamente en la lucha contra la trata de seres humanos. Y seguiremos fracasando mientras esto lo siga coordinando UNODC, o sea, la Agencia de Naciones Unidas esta, de la criminalidad internacional, y no le dejen un poco más de espacio de juego a la OIT, que está en la pelea de que haya estándares mínimos internacionales. Pero cuando tú planteas esto en la ONU, y lo digo por experiencia propia, cuando te dicen que esto está fuera de cuestión, que la ONU no va a establecer estándares mínimos internacionales vinculantes de trabajo decente, mínimos. Entonces, mientras esto no se tome en serio, siempre habrá algún sitio donde deslocalizar y lagunas donde se mire para otro lado por razones estratégicas y políticas. Entonces es muy difícil, pero también creo que las cosas se cambian a base de insistir y de crear conciencia. Porque cuando la gente toma conciencia, y hay muchísimas campañas, la campaña de ropa limpia, pero no solo en la ropa, en la alimentación, cuando se crea esa conciencia, de nuevo, vuelvo a lo del lenguaje de negocios, cuando afecta, las empresas tienen una marca que defender. Entonces, si afectas a la marca, o si afectas si prohíbes introducir bienes que hay sospechas de trata, o si prohíbes en la construcción que se adjudiquen obra pública a esas empresas y tal,
ahí les estás afectando al beneficio. Estamos hablando del lenguaje de los negocios, que no es incompatible con hablar con la protección de las víctimas, no es incompatible con el lenguaje de los derechos humanos y no es incompatible con el derecho penal. Pero sin hablar del lenguaje de los negocios y sin estándares mínimos de trabajo decente a nivel internacional, no hay nada que hacer. Las empresas siempre van a buscar un sitio donde deslocalizar la producción y estarán actuando legalmente. Es un poco... ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a ir por orden. Vamos a apoyar a la derecha. Después vamos a la izquierda y después al centro. Tenemos tiempo todavía de ahorita. Derecha. Bueno, buenas noches. Yo trabajo en un programa de atención a víctimas de trata y a mujeres que están en contextos de prostitución. Entonces, bueno, hacerte dos preguntas y un comentario. La pregunta es un poco cuál es tu valoración acerca de que los únicos que puedan hacer la identificación sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía en este caso, porque en otros países sí que se está dando el paso de que las ONG sí pueden hacer esa identificación, creo que el caso de Italia me parece. Y también la otra pregunta sería, que no comentaste nada acerca también de la preocupación que hay acerca de entidades como la nuestra, por ejemplo, en el caso de la trata para la mendicidad. Ah, sí. Creo que es una de las situaciones más ocultas y más incluso con mala prensa, porque todos los periódicos o las información, siempre hay mucho prejuicio hacia la persona que está viviendo en la calle y no se mira lo que hay detrás. Y son situaciones realmente penosas y además presentes en todas las ciudades de Europa con ciudadanos europeos, que son ciudadanos rumanos mayoritariamente, ¿no? Mira, voy a empezar por esta segunda parte, porque aunque no he dicho nada es porque no... ¿Perdón? El comentario solamente. Un poco por lo que comentabas tú del tema de información en origen acerca de las mujeres, si hubiesen cubierto una especie de cuestionario antes de venir y pudiendo ser víctimas de trata, ¿no? Creo que la pobreza y la miseria hace que las mujeres les den exactamente lo mismo lo que se puedan llegar a encontrar aquí. En un principio se van y punto. Me quiero detener en el tema de la mendicidad porque aunque no me... O sea, hablábamos de... La trata para explotación de la mendicidad es una de las finalidades de la trata en nuestro Código Penal y es un caso escalofriantemente sangrante, porque es tan evidente, tan evidente. Si he de decir que en este tema existen ya bastantes sentencias condenatorias, todas de víctimas rumanas. Todas, y todas rumanos de etnia romaní, porque claro, los rumanos son una población muy grande y los más vulnerables y miserables de Rumanía, que son una minoría étnica especialmente discriminada y maltratada allí, son los que detectamos aquí en toda Europa, pero en España en concreto como víctimas de trata, en la que los tratantes son también rumanos, no de etnia romaní. Y esto es, como comentabas, esto sí que es no querer abrir los ojos, es no querer mirar. Porque yo no sé, desconozco cómo es la situación aquí, pero desde luego en Madrid esto sucedió como de un día para otro, de repente las ciudades se llenaron de mendigos, todos con las mismas características étnicas. Bueno, y es que si uno se dedica a mirar, yo recuerdo cuando trabajaba en el Tribunal Constitucional, siempre me cruzaba con los mismos y durante un tiempo me dediqué a observar. Entonces, si la policía hace esto, ve lo mismo que yo, digo yo. Es decir, a todas estas personas las trasladan en una furgoneta y les dejan en determinados sitios fijos a las 9 de la mañana. Se los llevan a cierta hora, los vuelven a poner ahí en la puerta de la iglesia, en la puerta a las 4 de la tarde y los recogen otra vez. Esto cada día. Hombre, un poco sospechoso es esto. Un tipo que es, porque junto a los que les ponen en el lugar, existen los que les están controlando. Entonces, con una apariencia que intenta ser similar, pero de repente están hablando con un aparatito en la oreja y yo he visto una vez a uno de estos sujetos desplegar una Brompton, que es una bicicleta plegable que cuesta 1.000 euros. Hombre, esto un poquito sospechoso, digo yo, poquito sospechoso. Bueno, esta es una realidad terrible de nuestras ciudades y contra eso aquí no te hace falta testimonio, o sea, con seguimientos de la policía y demás tienes bastante para tener un indicio fortísimo de que aquí se está cometiendo un hecho delictivo. Y efectivamente, en cuanto investigas,
Y esto ya bastantes sentencias condenatorias. Estas personas están recluidas en unas condiciones de vida terribles, tratadas peor que los animales, comen sobras cuando sobran, maltratadas físicamente con una brutalidad enorme, y esto es un fenómeno muy, muy extendido, o sea, esto en cuanto a la mendicidad. Afortunadamente sí que existen bastantes sentencias en este aspecto, y yo creo que un poquito ha remitido el fenómeno. Pero claro, esto de nuevo, o sea, aquí está el factor étnico también, de discriminación, pero es que esto es una gran fuente de ingresos. O sea, esto existe y es una realidad muy dramática en España. En cuanto a la identificación por la policía, claro que es un tema polémico. Aquí la identificación formal solo la puede hacer la policía, pero bien es verdad, lo conocerás, que la policía, en cuanto a la detección, una cosa es la detección, que es, aquí puede haber una potencial víctima de trata. En cuanto a la detección, se apoya mucho en las ONGs, por lo menos en Madrid esto sucede mucho con APRAM, no sé si las conoces. APRAM va a los operativos policiales, es decir, van allí a volver con la policía a las 4 de la mañana a hacer el operativo. Ellos se apoyan mucho, pero la identificación formal la hace la policía porque, esto con la Iglesia hemos topado, pues aquí con el Ministerio del Interior hemos topado. Es decir, aquí el tema migratorio y control de fronteras está, entonces esa negociación entre el Ministerio de Trabajo, o sea, el sector migratorio, que era más favorable a dar más papel a la ONG, y el Ministerio del Interior, que quería tener el control férreo de esa situación, pues ahí se llegó hasta lo que se llegó. Se abrieron esos ámbitos en el reglamento de extranjería para regularizar, pero la policía ese ámbito de control no lo quiere soltar. Es decir, la negociación política es muy compleja. Entonces eso se intentó en su momento, pero no se consiguió. Y en España yo veo muy difícil que eso cambie. De todas maneras, tampoco, el dejarlo en manos de las ONGs tampoco creo que sea... porque la identificación tiene que ser una identificación formal. Entonces yo creo que tiene que ser probablemente un organismo público colegiado, pero algo público. No puedes dejar en manos de las ONGs lo que es un proceso administrativo, porque eso supone diluir aún más la presencia del Estado, y la presencia del Estado aquí es importante. Pero tal vez un tipo de órgano mixto, que era lo que en su día se propuso, pues hubiera sido recomendable. Se intentó, eso fue una negociación muy dura, lo conozco por vía bastante cercana, y no se consiguió, pero se intentó. Yo lo veo poco probable que esto se consiga en España. Y no sé si había... aquí, ahora le... Hola. É o seu turno. Bueno, la primera de las preguntas creo que prácticamente ha quedado contestada. Iba a preguntar por una estadística de la Fiscalía sobre el caso, ¿no? Ya has hablado de que hay sentencias en abundancia, entonces considero que está contestada. La segunda es un poco sobre, vamos, yo he deducido de tu intervención que la legislación penal en español en el tema pues es bastante insuficiente. La legislación penal, el Código Penal español en este tema pues no es muy completo, según se puede deducir un poco, ¿no? A pesar de eso, en España ha habido intentos, ha habido una ley orgánica, ¿no? Hay incluso pues una ley, un proyecto de ley integral, etcétera, etcétera. Esto de algún modo creo que demuestra cierto interés en el tema. A mí lo que más me asalta, la duda, digamos, jurídica, humildemente, que me asalta es un poco el tema de la acreditación inicial. Es decir, antes lo citó un poco la Inmaculada. Cuando se viene por un proceso de adhesión. Tristemente es así, en la mayoría de los casos. Viciado, después a posteriori por el dolo correspondiente. Claro, esto, ¿cómo se gradúa después la pena? O sea, a mí la duda jurídica, vuelvo a decir humildemente, que me asalta, es llegar a este tipo de casos, ¿cómo se gradúa la pena? Insistiendo en que creo que es insuficiente el tratamiento actual que se da en el Código Penal. En fin, quería un poco someter a tu opinión este tipo de cosas. Muchas gracias. A ver, respecto del tratamiento penal de lo que es el delito de trata, yo no diría que es insuficiente conforme a los estándares internacionales, porque España lo que ha hecho es el cortapega que esto está mal hecho, ¿no? Este discurso se oye mucho, ¿no? Tenemos que incorporar, ¿no? Yo qué sé, la directiva no sé cuántos o el protocolo no sé cuánto. Entonces la incorporación consiste en el cortapega.
que es justo lo que les decimos a los alumnos que no hay que hacer. Bueno, pues el legislador tampoco debería hacer esto. Debería haber un convenio internacional, dice, hay que tipificar, hay que crear un delito para castigar esto. Pero ahora lo primero, digo yo, desde lógica de primero, pero primero que habría que hacer es, si el convenio no sé cuánto me dice que tengo que castigar esto, lo primero es mirar mi Código Penal porque a lo mejor ya lo tengo castigado, entonces no me hace falta crear otro delito. Bueno, la trata como tal no existía, entonces se creó un delito específico, pero se creó cortando y pegando lo que dice el protocolo de Palermo, entonces eso crea problemas. Eso crea problemas porque lo que dicen los convenios internacionales, el derecho internacional es un derecho peculiar. La ONU es un club de estados y los convenios internacionales se firman a base de mucho pacto y mucho tira y afloja porque es un compromiso internacional entre estados. Pero claro, el Código Penal es otra cosa, entonces coger una normativa internacional y traerla al Código Penal crea problemas sobre todo de vacíos punitivos, de duplicidades y tal. Entonces, hacer como han hecho otros estados, por ejemplo Alemania, por ejemplo Portugal, de decir, bueno, me obligan a penar esto, voy a adaptar esto a mi Código Penal. A mí eso me parece una mejor técnica legislativa. Pero en todo caso, España, lo que dice las normas internacionales, hay que castigarlo, castiga. El problema es que, como no se aborda lo otro, España lo que sí castiga la prostitución coactiva, o sea, el forzar a alguien a ejercer la prostitución se castiga también, pero lo que no castiga España es la explotación laboral, o sea, esa semi-esclavitud de esas personas que se ven forzadas a trabajar para pagar una deuda. Eso no se castiga. Se castigan cosas mucho menos graves, esto de los delitos contra los derechos de los trabajadores, es decir, que no te den de alta en la seguridad social o no tener contrato, y sin embargo, esa zona intermedia, y se castiga la esclavitud, pero de una forma muy difusa, pero la explotación misma en el ámbito laboral no se castiga. Esa es la gran diferencia entre la trata laboral y la sexual, que en la trata sexual sí tenemos el delito de prostitución coactiva. Entonces, en la fase en que podemos detectar lo que es en la fase de explotación, ahí tenemos un delito al que agarrarnos. Por eso también la investigación resulta mucho más fácil. En el ámbito laboral no. Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer una reforma en el Código Penal respecto de la explotación. Pero respecto de la trata en sí, nuestra regulación es como la de todos los estados. El problema es que no se centra a nivel internacional en el tema de la explotación. Y lo otro que me preguntabas es, más que la regulación de la pena, creo que es un poco la prueba, ¿no? Hombre, la pena se gradúa pues como en todos los delitos del Código Penal. Existe un tipo básico y existen tipos agravados para organización y demás. Pero creo que tu duda iba más por la prueba del consentimiento, ¿no? Más que otra cosa. Sí. Claro, pero... Sí, pero ese consentimiento, yo creo que ese consentimiento es nulo, porque está viciado por el engaño. Claro, pues ya está, ya lo tienes resuelto. Es decir, una vez que demuestras que es más que la situación de vulnerabilidad y el engaño vician el consentimiento, ese consentimiento jurídicamente es nulo, por tanto no operativo. Y es como todo un problema de prueba. Que peliagudo, ¿eh? No, porque los problemas de prueba en derecho penal, en derecho procesal penal son peliagudos. Yo me gustaría decir a algo que tiene que ver con usted. Yo creo que cuando estamos hablando aquí de explotación laboral, no nos estamos refiriendo a que la persona pues solo esté dada de alta o no en la seguridad social, que tenga un salario más o menos alto, que tenga vacaciones o no. Nos estamos refiriendo a un vacío muy importante que tiene que ver con las nuevas formas de producción. Muy rápidamente. Teresa ha hablado de una ley importante, que es una ley de responsabilidad social que se le ha ocurrido a Francia, porque efectivamente los fabricantes franceses están muy mosqueados que otros compañeros que tienen deslocalizada su producción introduzcan productos en la Unión Europea que obtienen a un bajo coste. En este sentido, ellos han aprobado esa ley, que es la Ley de Responsabilidad Social, que es una ley muy interesante y muy importante para este tema. Pero claro, se trata desde el punto de vista de la competencia desleal. A nosotros lo que nos interesa, y yo creo que el trabajo de Teresa ha ido por ahí, es que cuando ha leído el delito, porque ella lo que quiere es que esto sea ameno, pero porque la cosa teme que se haga un poco aburrida, pero el trabajo de Teresa va por otra vía, y yo, si no te importa, se lo voy a contar. Teresa tiene una obsesión que se llama la laguna de punibilidad del delito de trata de personas. El delito de trata de personas, claro, efectivamente tiene varios fines que ella se ha empeñado en comentar. Fines
que van a ser la explotación sexual, actividades delictivas, tráfico con órganos corporales, matrimonios forzados, tal. Pero Teresa tiene un trabajo que se pregunta, bueno, la verdad, cuando se trata de imposición de trabajo, servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, aquí la trata solo se castiga la trata de personas. Y esto tiene que ver con algo que está preguntando usted, ¿cómo se prueba el consentimiento? Y nos pasa casi lo mismo que con la violación. ¿Cómo se prueba el consentimiento? Mire, ¿por qué hay que subjetivizar tanto los tipos? Y entonces ella se pregunta, claro, esto es un castigo de máximos. Si realmente castigamos la trata, ¿no? Solo cuando es para imposición de trabajo, servicios forzados o esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, y tenemos un concepto de esclavitud ligado al concepto de derecho de propiedad a una persona, o tenemos el concepto de prácticas de servidumbre ligadas a lo que tú has estudiado, que es trabajos forzados, en consecuencia de determinadas prácticas de explotación laboral que son el resultado, nunca van a ser objeto de castigo por este delito. Y hay una laguna. Sí, porque no hay delito para castigar eso. Prácticas de explotación laboral es, por ejemplo, la sentencia Chowry de 2017. Han llegado algunas más al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intenta contestar a la pregunta si hay esclavitud en Europa, va a decir que no. Va a decir que no, porque eso sería un escándalo y lo va a tratar de una forma jurídica. El caso Chowry son 150 trabajadores griegos que se dedican al cultivo de la fresa. El caso Chowry es un caso más que ha llegado al tribunal. Se dedican al cultivo de la fresa. Son pakistaníes que han sido traídos de Pakistán o de los países, o de Qatar. Ellos son pakistaníes y ellos están en Grecia y ellos se dedican al cultivo de la fresa. La fresa, el 70% de la fresa que consumimos se consume en Grecia. Estos señores los han traído y los han traído con un contrato laboral. Ese contrato laboral además le dice que tiene una casita, que le van a dar una casita. Cuando llegaron allí no le dieron una casita, le dieron palos, cartones y nylon para que hagan sus cabañas. Por supuesto, no le pagaron y al cabo de 6 meses, ya cansados de pedir su salario, porque solo se le reportaba, estoy hablando de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no estoy hablando de ninguna jurisdicción menor. Le pidieron eso, que hicieron una huelga, porque esta gente no tiene mucho derecho a huelga, porque la huelga es un derecho fundamentalista regulado. Pues como eran unos pakistaníes y eran 150 y además trabajaban bajo el servicio de seguridad privada armada, la seguridad privada armada descargó los tiros, descargó sus armas contra ellos. Pero esto no es una coña, esto es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La situación de la agricultura en Italia es parecida y lo que pasa en España no lo sabemos. Porque, como ha dicho mi compañera, y lo ha dicho muy bien, ella ha tenido acceso a múltiples sentencias que creo que tiene ese ordenador o fiscalía, que han sido sobreseídas, y son casos que ella le voy a decir a continuación. El caso Chowry, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se atreve a decir que eso es servidumbre ni esclavitud. Y tampoco dice que es explotación laboral, pero que no es trabajo forzado. Yo entiendo que Teresa lo que quiere es que en el delito de trata de personas, exista un umbral que permita introducir esa explotación laboral. Esas nuevas modalidades de servidumbre contemporáneas que cada vez más están en la Unión Europea, dentro de las cuales la explotación sexual es una de ellas. Y creo que los partidos, los sindicatos y los tribunales tienen que empezar a fijar su atención en eso. Y yo creo que ese es el gran mérito del trabajo de Teresa, que yo me he leído y por eso estoy aquí. Sí, no, yo lo que quería, de hecho estaba mirando casos también por poner ejemplos, ¿no? Casos detectados en España. Más que la trata, la trata está bien así, pero lo que creo es que hay que si no hay tipo hay que crearlo para castigar ese tipo de delitos. Y ese tipo en España no existe, y eso es lo que yo denuncié hace bastante tiempo. La explicación jurisprudencial que se acaba de hacer me parece magnífica, pero a donde llego es a la misma conclusión que ya tenía al principio, que la legislación es insuficiente, evidentemente. Sí, en este punto sí. En este punto es donde quiero llegar.
pero no tanto por la regulación de la trata en sí, por eso yo empezaba como empezaba. Empezaba diciendo, la trata es un proceso, y la trata como proceso la tenemos castigada. El problema es que no nos ocupamos de lo importante, que es la razón de ser del proceso, que es la explotación. Entonces, ahí en España sí que existe un claro déficit de legislación. Y en ese sentido, creo que tiene toda la razón cuando dice, claro, en el proceso, que eso es otra cosa que yo también, es que en el proceso, como la persona no sabe que va a ser explotada, claro, vienen tan contentos porque les han ofrecido un trabajo estupendo. Entonces, es prácticamente imposible detectar en el proceso. ¿Cuándo detectamos? En la fase de explotación. Entonces, y no querer ver esto es querer cerrar los ojos, porque, vamos, yo creo que esto no es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, y ahí sí que existe claramente una laguna, que creo que tiene mucho que ver con que no existan condenas por trata laboral, una laguna que no existe en el ámbito sexual, porque ahí sí que existe el delito de prostitución coactiva y otros. Curiosamente, en legislaciones de países latinoamericanos, que son de origen, pues se contemplan a veces con mucha más profundidad este tema. O sea, eso es curioso. Sí, de hecho, no quiero monopolizar. Yo he estado trabajando mucho en América Latina y es verdad, existen muchas más condenas. En Argentina, por ejemplo, sobre trata, ellos tienen mucha trata interna y mucha trata también proveniente de Bolivia y tal, existen muchas más condenas que en España. Es así, es verdad. ¿Alguna pregunta más que había ahí por ahí? Yo tengo más casos aquí, pero... Sí, yo sé que tienes casos. Pero tampoco quería extenderlo. No, pues hay que decirlo, Teresa. Este é o sitio adecuado para decirlos. Ademais, estamos diante de personas que pueden transmitir ese pensamiento para que... Sí, no, sí, yo esto lo tengo. Y como no me hacían caso aquí, fui a contarlo a Viena, entonces ya empezaron a hacer más caso. Bueno, pues, por ejemplo, un caso en la construcción en Galicia. Esto es, no tengo aquí las fechas porque... aquí la Fiscalía formuló acusación por delito de trata con fines de explotación laboral y se trataba de un grupo de ciudadanos rumanos jerarquizado y estructurado. Es decir, era una red, una mafia, pero de tamaño pequeño, que se dedicaban a captar personas en Rumanía a las que ofrecían un trabajo en buenas condiciones en España. Entonces, una oferta de trabajo. Una vez en España, las condiciones laborales eran las siguientes. Eran alojados, insisto, yo lo que tengo es el reporte de la policía y el escrito de la Fiscalía, no hay muchos más datos. Eran alojados en pisos, esto es estándar, en pisos de la organización en pésimas condiciones. Dormían en el suelo, en colchones, a ver, ¿qué se me fue? Dormían en el suelo en colchones, sin agua caliente, sin poder asearse, comían los restos que dejaban los procesados o restos de la basura. Trabajaban en la construcción de viviendas sin percibir remuneración alguna o solo algunos euros para su mera supervivencia. Trabajaban sábados y domingos y festivos en jornadas maratonianas sin descanso y estaban obligados a caminar decenas de kilómetros para ir al trabajo. Esto aquí, es un caso, como es un caso en Galicia. Pues eso. El fiscal en el escrito de acusación habla de una situación de dominación y de esclavitud, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas. Todas ellas eran personas de escasa formación, procedían de zonas rurales de Rumanía y desconocían el idioma. Esto es súper frecuente también, con lo cual es muy difícil que puedan pedir ayuda. Y existía un continuo control y vigilancia, tanto en el domicilio como en la obra, como en el traslado. Están sometidos a continua vigilancia, lo mismo que pasa en la explotación sexual, que de esto sabemos más, ¿no? Están sometidos a continua vigilancia, pues aquí igual. Esto es con amenazas continuas y retención de la documentación. Este caso que pasó se archivó. ¿Por qué? Las víctimas desaparecieron. Entre otras cosas, aquí lo grave es que no existe ninguna ONG que preste asistencia. Entonces, claro, las víctimas se enfrentan a mafias bastante peligrosas. Ese es un caso, uno de los muchos casos que hay en la construcción aquí en Galicia hace unos años. Pero como tantísimos, se archivó. Luego, casos en la agricultura, muchísimos, de víctimas localizadas, captadas en terceros países, bien en Paraguay, bien en Marruecos, bien pakistaníes, bien... Hay muchísimos casos, no tenemos mucho tiempo, por eso no. Pero básicamente todos responden a este modelo. Hay una oferta de trabajo, pero luego, entonces, la víctima consiente en trabajar, no en ser sometido a esclavitud, ni en esas condiciones de trabajo y demás, y ahí siempre existe luego un cierto ámbito de violencia e intimidación. Eso es lo que pasa. Bueno, pues eso en concreto, autónomamente, no está castigado en España. Los jueces buscan la vida, hay coacciones, amenazas y tal, pero específicamente ese hecho no está castigado.
que hai que cortar, creo. Bueno, pois se non hai máis preguntas, se nadie quere facer preguntas, nada, pois agradecer a organización deste acto e agradecer no había que de la prohibición de la prostitución. No había